La del juez Daniel Urrutia, que concedió permisos a reos de alta peligrosidad para efectuar videollamadas y algunas otras cosas. Entre otros, le dio permiso para una visita conyugal a un condenado por tráfico de drogas con quien comparte el mismo abogado. Francisco Valenzuela nos cuenta de los detalles y reacciones a esto que publicó el medio online exante.cl esta mañana. Francisco, adelante, buenas tardes. Iván, buenas tardes, y también a todos quienes están viendo esta edición de Teletarde. Es justamente esta materia del juez del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia, que recordemos ya llevamos varios días hablando de una resolución de fines de enero en el contexto de una visita que él realizó a distintos recintos penales el 19 del mes pasado, y allí empezó a hacer consultas de situaciones que estos distintos reos o estos distintos imputados, estos distintos detenidos tenían pendientes. Entonces él acogió todo este tipo de situaciones y dijo en una resolución que debían resolverse estas controversias, entre otras, por ejemplo, como decías tú, Iván, la solicitud de videollamadas de reos de alta peligrosidad. Estamos hablando de personal vinculado al Tren de Aragua, a la banda Los Macacos, entiendo también a la banda de Los Gallegos, y también, como bien decías tú al inicio de este despacho, una situación vinculada a una visita conyugal, una relación de pareja entre, hasta donde entendemos, dos internos. Y con uno de estos, hasta ahora lo que se sabe es que el juez Daniel Urrutia compartía abogado. Hemos hablado con Carlos Quesada en estas últimas ediciones, hemos conversado con él, y también en esta jornada le preguntamos justamente si que efectivamente compartían o no abogado en a lo menos una parte de alguna de estas tramitaciones. ¿Y por qué hablo en plural? Porque son por lo menos 3 instancias distintas en las que eventualmente podía surgir algún problema. Pero primero, Iván, y para tratar de ordenar un poquito el relato, porque esto es súper técnico respecto de representaciones o no, si es que hay este pequeño delta donde habrían compartido abogados, escuchemos primero lo que tuvo que decir Carlos Quesada respecto de este tema, y de ahí vamos a tratar de desilvanar este hilo que es un poquitito enredado, pero ahí vamos a conversar, Iván. Pasemos a ver esas declaraciones. Por lo menos este profesional no tiene patrocinio y poder vigente en ninguna causa vigente con el imputado que se señala en la nota. Hay otro colega que se hizo cargo de la defensa hace ya un tiempo. Respecto a la causa de cumplimiento de pena, que es del juzgado de garantía de Antofagasta, también hay otra abogada. Respecto a que pueda existir un conflicto de intereses, la verdad es que no lo ve, esta parte por lo menos no lo ve así. No entiende cómo una visita conyugal puede generar un conflicto de intereses, más allá de que Gendarmería señale que no cuenta con los medios técnicos para, o mejor dicho, los medios físicos, las locaciones físicas para poder dar cumplimiento a lo que establece el reglamento de establecimientos penitenciarios. Iván, ya todos quienes nos ven. Vamos a tratar de explicar esto. La persona a la que se refiere el abogado Carlos Quesada es un imputado por distintos delitos vinculados a delitos de tráfico. Hay por lo menos 3 causas en las que eventualmente estas confluyen en esta historia. En una causa que cuenta con una condena actualmente en cumplimiento este individuo, le deben quedar más o menos 2 años. Es en ese marco donde en Antofagasta esta persona fue representada por otra abogada que se llama Linda Catalán. Solamente por ponerlo de referencia, también en lo que se llaman ejecución de penas, o cuando ya una persona fue condenada y tiene que empezar a ser representado en sus derechos al interior de su cumplimiento de un régimen cerrado, era representada por esta abogada que entre otros también representó a Rafael Garay. Solamente por poner un contexto, pero para no enredar eso, ya tenemos esa causa que está en cumplimiento, y desde Antofagasta se hizo la solicitud a través de esta abogada distinta a Carlos Quesada, que es lo que argumenta él, para que se realizara esta visita conyugal. En una segunda causa, acá en Santiago, 11º juzgado de garantía, 7º tribunal oral en lo penal, nueva condena, 15 años. Allí era representado por Carlos Quesada. Entonces, en ese momento, y en las causas que tiene vigente, porque también tiene a una que no está cumpliendo esa condena, que todavía es una causa en tramitación en otro tribunal, un tercer caso, hubo una revocación de patrocinio y poder, que es lo que hablaba el abogado. Revocación de patrocinio y poder es que alguien asuma como abogado, o revocación que deje de ser mi abogado. Entonces, el 23 de enero, cuenta Carlos Quesada que finalizó esta representación. Hay un pequeño delta, porque la visita que hizo el juez Urrutia fue el 19 de enero. Tenemos estas fechas que de alguna manera tenemos este pequeño, como lo que yo le llamo conjunto de intersección, como cuando uno está en el colegio. No soy muy bueno para las matemáticas, pero por lo menos me acuerdo de eso. Entonces, está esta circunstancia donde se habría compartido o habrían coincidido en la representación de Carlos Quesada, pero las gestiones vinculadas a las que después el juez Urrutia dictó esa resolución no habrían sido ni generadas por Carlos Quesada ni por algo vinculado a él.
Pero por lo menos es una situación que al menos parlamentarios y también incluso integrantes del Ejecutivo lo han calificado, perdóname Iván, como por lo menos poco estético, por lo menos complejo. Por lo tanto, si es que esto se alcanzó a entender y si no, cualquier duda, por cierto, me avisa, pasemos a ver algunas declaraciones que tuvieron que decir parlamentarios respecto de este conflicto. Está poniendo en riesgo a las instituciones, a Gendarmería, a nuestras policías, pero también está poniendo en riesgo a toda la población, porque esta persona está aliado con los delincuentes y narcotraficantes y por lo tanto el peligro que se genera para la gente de bien en nuestro país es enorme. Esta persona no puede seguir siendo parte del Poder Judicial. O sea, esto hay que explicarlo muy bien, porque el rol de todo juez, pudiendo tener aciertos y errores en sus dictámenes, sin embargo, está en el escrutinio público. Y creo que eso es lo que hoy día amerita que se pueda clarificar meridianamente. Iván y a todos quienes nos ven, al menos los temas judiciales que hemos hablado en las últimas 2 semanas, he encontrado una interesante coincidencia entre los distintos sectores políticos donde todos terminan opinando lo mismo. No hay mucha diferencia. Ahora, de que es controvertido, estamos viendo si alcanzamos o no a tener unas declaraciones del ministro Cordero que a lo menos en Radio Universo esta mañana planteaba de que eventualmente podría haber o no un conflicto de interés. En lo técnico, en lo estrictamente penal, en términos de tramitación de causa y todo eso, lo que argumenta el abogado Carlos Quesada es que no hubo gestiones de su parte. Ahora, este pequeño conjunto de intersección donde podría haber esta situación donde habrían compartido abogados, sin embargo, lo que arguye él es que no realizó gestiones. Una discusión abierta, pero que por lo menos ya desde los distintos poderes del Estado se tiene una opinión clara, no les gusta, lo ven como poco estético, lo ven como complejo cuando menos, y hace un rato pudimos conversar, más que conversar, pudimos hacer un par de consultas al secretario de la Corte Suprema, declaraciones que vamos a ver por otro tema más adelante, y le preguntamos por esta materia. Entonces, todavía, y también hemos intentado, bueno, en nuestra usual persecución de prensa acá en los pasillos de tribunales, a tratar de conversar tanto con ministros de la Corte Suprema como con ministros de la Corte de Apelaciones, Tribunal de Alzada capitalino, que tiene que ver esta materia, si no es a partir del próximo lunes, probablemente en marzo. No quieren referirse al punto. ¿Por qué? Porque como probablemente es una situación que involucra a un juez de la República y que si es que esto llegase a escalar mucho más, podría eventualmente, estoy hablando todavía en abstracto, terminar en algún tipo de oficio, de investigación de oficio o sumario, pero eso es algo que todavía tiene que resolverse. Ellos no pueden emitir opinión. Si emiten opinión pueden terminar inhabilitados de revisar la situación del juez Urrutia, que hasta ahora, según entendemos, está con días de vacaciones, por lo menos por una buena serie de días. Entonces, esta materia todavía está en un compás de espera. Perdónenme todos los clichés de prensa, pero efectivamente así podríamos calificarlo, ya que ¿Francisco? En la medida de que esto no radique en una sala y que no sea discutido, todavía no vamos a saber qué pasa finalmente con este recurso. De hecho, que recordemos, antes de que me converses, Iván, que hay una ONI, orden de no innovar, que básicamente implica que la materia no evolucione, no cambie mientras está en discusión. Cuéntame, Iván. Claro, o sea que no se están ejecutando ni las visitas conyugales, ni las videollamadas, ni todo eso ex ante. Hoy día publica otro artículo, son 2 artículos. Uno, el que donde está este punto en común que tiene con un condenado beneficiado, que es este abogado que lo representó en una de las causas que lo afecta, este condenado que es beneficiado con una visita conyugal. Y el otro es que le otorga el permiso de videollamada para hablar con su padre a un condenado por tráfico de droga, y el padre también está condenado por el mismo delito en la cárcel, y ambos tienen condenas por haber hecho tráfico desde la cárcel. Entonces, la verdad es que resulta bien curioso. Le preguntaron al ministro Cordero esta mañana, me parece que lo mencionabas en algún momento en la Radio Universo, él dijo que en principio habría un conflicto de interés, pero no quiso profundizar demasiado en el caso, era bien temprano en todo caso en ese asunto. Y le preguntaron al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, está citado en algunos portales. Me parece que esto fue en Viña del Mar, donde vamos a estar más adelante en ese Solo tema. vinculado al COGRID, exactamente. Exacto, con el COGRID y también con la seguridad en la Quinta Vergara. Y el subsecretario Monsalve dice: a primera vista, quiero decirle que me parece completamente inconveniente compartir este abogado, y que el juez tendrá que dar una muy buena explicación. A primera vista, uno tiende a pensar que hay un conflicto de interés, pero creo que lo que corresponde es que el fiscal dé una muy buena explicación, porque esto claramente es altamente inconveniente, palabras del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, respecto al caso Francisco. Exactamente, entonces acá vamos con las analogías que de nuevo también son un poco cliché, pero como en un plato de cocción lenta, porque todavía no tenemos
todavía el tiempo necesario para que esto radique en una sala y sea discutido, sea conversado y eventualmente el Tribunal de Alzada llegue a alguna resolución, se siguen agregando ingredientes que no hacen de mejor sabor esta preparación, porque en el fondo sigue siendo materia polémica, siguen habiendo opiniones y estas tensiones entre los distintos poderes del Estado que nosotros reportamos no se ablandan, sino que de hecho se tensionan más todavía. Te invito, Iván, a que veamos las declaraciones, lo que tuvo que decir el ministro Cordero junto con nuestra compañera que está en La Moneda, Magdalena Vítores, donde ahí se refirió también a la materia que hoy día estamos conversando en este instante, que es esta polémica resolución del juez Urrutia. Yo he dicho que es una decisión que es contraria a derecho y eso es lo que estamos pidiendo a la Corte de Apelaciones, que la revierta. Las circunstancias colaterales que tienen que en relación con eso es un asunto que tienen que resolverse en otras instancias. Por ahora lo que nos interesa es discutir el contenido de esa decisión, por los riesgos que implica para el establecimiento de máxima seguridad y especialmente por la naturaleza de las personas que se encuentran en ese recinto y específicamente los beneficiados, en el caso de las videollamadas, algunos de ellos vinculados a organizaciones criminales transnacionales. El ministro Cordero, Francisco, es mantenerse en su argumentación en el fondo del asunto, que es que los permisos que otorgó el juez Urrutia son inconvenientes o eventualmente ilegales. No entra en la controversia del caso del abogado en común. Dice esto se tiene que resolver de otra manera, porque hay abogados que opinan que esto eventualmente, si se comprueba algún tipo de vinculación mayor o algún determinado actuación del juez Urrutia u omisión del juez Urrutia en esta causa, podría incluso generar algún tipo de sanción si es que se comprueba alguna actuación incorrecta. Son cosas que van a estar en la tramitación y van en el sentido de que, como te decía, y acá, perdona la reiteración, pero como esto todavía no está radicado en una sala, o si es que bien está radicado, todavía no ha comenzado a discutirse. Y de acuerdo a lo que consultamos en los pasillos acá del Palacio de Tribunales entre las calles Morandé y Bandera, por compañía, nos decían derechamente que incluso puede que esto pase para marzo. Ya en marzo cambia la presidencia de la Corte de Apelaciones, habría que preguntarle a otra persona. Ahora Juan Cristóbal Mera, quien preside el Tribunal de Alzada capitalino, va a ser después, si no me equivoco, creo que sería Omar Astudillo, si mal no recuerdo, ahí tendría que ratificar el nombre, pero todavía es una situación de la que no podemos profundizar ahora. Así que los magistrados, revisando la materia, encuentran algo que no les parece o algo que no les cuadra, que no les cierra, muy probablemente van a solicitar más información, como lo han hecho en esta causa, más antecedentes y eventualmente podrían abrir algún tipo de sumario administrativo o investigación de esas características.